Caso eu Jacinta, esteja... espera um pouquinho. Jacinta, ainda não, a gente não está ao vivo ainda. Ah, tá bom. Ok? Tá, então, deixa do jeito que está. Deixa do jeito que está, exatamente. E a Daniela... Ahora sí. Bienvenida. Bienvenida, Rosely, bienvenida, Jacinta, bienvenida a todos los espectadores que están aquí en el Congreso Internacional de Educación para el Desarrollo Sustentable. Ya nos encontramos en el último día de este congreso que ha sido increíble, nos estamos acercando al final, aún quedan actividades en la tarde, hemos estado con un par de problemas técnicos, así que voy a ir rápidamente a la presentación que se nos viene. Vamos a contar con la presencia de Eloísa y Jacinta presentándonos el trabajo un análisis de los dilemas intergeneracionales entre los líderes de las empresas de Ceará a partir de los significados asignados al trabajo y al ocio. Ahora sí, Jacinta, bienvenida, adelante. Bom dia a todos, é um prazer estar participando desse congresso tão importante. Nós somos uma equipe de 4 pesquisadoras, como a nossa moderadora colocou, Heloísa Rosas, Enizier Paiva, eu, Jacinta Grangeiro, Rosely Cubo, e a nossa pesquisa é uma análise dos dilemas intergeracionais entre dirigentes de empresas cearenses a partir dos significados atribuídos ao trabalho e ao ócio. Caso eu esteja me apresentando muito rápido, vocês vão moderando para que eu diminua um pouquinho a velocidade da voz. Bem, alguns esclarecimentos iniciais, né? O nosso trabalho ele está em construção e a pesquisa de campo está em andamento. O número de empresas envolvidas, os conteúdos e os resultados da coleta de dados, eles vão sofrer alteração à medida que nós formos tendo novos achados. E os dados aqui apresentados são aqueles que nós dispomos até a presente data, né? Inclusive, a gente acabou de fazer uma entrevista ontem, então, realmente está bastante recente. Qual é o nosso objetivo geral? É compreender os significados do trabalho e do ócio para gestores, dirigentes de empresas cearenses, apontando para os dilemas intergeracionais e suas possíveis implicações na gestão organizacional. Nós acreditamos, né, por todos os trabalhos que nós já vimos pesquisando, que o significado do trabalho e do ócio, ele é fundamental para o pensar e para o agir. E quando pessoas de gerações diferentes se colocam, né, num movimento organizacional, na gestão organizacional, é possível que essas acepções, elas impliquem em formas diferentes de lidar com os dilemas que apresentam-se dessa gestão. Então, o nosso estudo é um estudo bibliográfico, documental e de cunho empírico e exploratório. Nós estamos trabalhando com pesquisa, né, de campo, com entrevista semi-estruturada, e estamos fazendo análise qualitativa de conteúdo com base em Bardan, e também para que a gente formasse essa amostra, né, nós estamos trabalhando com a técnica de bola de neve, o Snow Sapling, né, que é uma técnica onde as pessoas que estão envolvidas na amostra, elas vão indicando novos participantes, né? Geralmente, quando as situações trabalhadas são situações que envolvem questões sigilosas, né? No caso aqui, relações muitas vezes familiares, dilemas. Então, tem sido muito interessante e a gente já está percebendo uma adesão muito interessante, né, desses pares que vão se indicando. No roteiro da entrevista, nós colocamos quatro componentes. Os dados sociodemográficos, né, porque eles vão ser muito importantes para a gente identificar, inclusive, a geração, para a gente identificar a formação e outros dados que são importantes, né, na nossa análise, a relação do entrevistado com a empresa pesquisada. Nesse item, nós demos muita ênfase ao cargo que ele ocupa, ao tempo que ele está na organização, a empresa que é pesquisada, né, quais são as características dessa empresa, qual é a forma de gestão, qual é o segmento dela, há quanto tempo ela está no mercado,
se é uma gestão familiar ou se é uma gestão profissionalizada. E no quarto item, né, são as questões subjetivas, nós fazemos perguntas dirigidas à concepção de ócio, ao significado do trabalho e aos dilemas entre as gerações. Quando a gente vai falar dos dilemas entre as gerações, para facilitar, inclusive, para os entrevistados, nós pedimos que eles dessem exemplos desses dilemas. Então, tem sido bem interessante. Nós já temos alguns achados, né? Porque nós já fizemos várias entrevistas com vários componentes de empresas. E aí nós elencamos 5 categorias. A primeira categoria foi potencialidade de desenvolvimento mútuo. Então, a gente trouxe algumas falas para que a gente pudesse, assim, apresentar o que a gente está... Obviamente, a gente não fez uma análise ainda total, né? Porque a gente ainda está em andamento. Então, a gente colocou aqui EA2, né, seria a empresa A, que foi a primeira empresa que se disponibilizou, a segunda pessoa que foi entrevistada, que nós codificamos. Ela afirmou que é uma relação muito amistosa, que eu me sinto respeitada e considerada nas minhas decisões por todos os filhos, né, então a gente já consegue identificar que é uma empresa, nesse caso, familiar. Um outro entrevistado da empresa B, né, o EB3, ele disse que tem sido um enfrentamento constante. Quando foi fechar um escritório nosso, né, não foi uma decisão fácil, teve que fazer umas 5 reuniões com o pai, desenhar e mostrar uma planilha da nossa situação e como a gente precisava equilibrar a vida da empresa e de todo mundo. A segunda categoria foi posturas dialógicas, né? Então, a empresa EA, né, a primeira pessoa, colocou que essa postura dialógica se faz a partir de muita conversa, esclarecer, transparência, mostrar números, projeção de custos e ganhos, né? Quando a fundadora vê os números, ela se assusta, então todo mundo chora, né? Aí tem mais eu vou passar aqui, né, porque a gente, por conta do tempo. Tem uma outra categoria que a gente achou que é aprendizado coletivo. E aí é bem interessante porque a gente tem, né, nas entrevistas, nós fizemos com várias pessoas de gerações diferentes. Então, a gente tinha muitas vezes o gestor com 70 anos, o filho com 25, às vezes o genro, então. Então, aqui ele diz assim, tivemos alguns momentos difíceis que quase me levou a desligar meus filhos da empresa, adoeci, conseguimos, depois de um certo tempo, resolver as diferenças. De vez em quando a gente se arranha, né? É um termo aqui, conflito, não sei se dá para vocês entenderem aí, e são pessoas de outra geração. Então, aqui ele faz realmente menção a essa questão da geração, que nem sempre concordam com nossas ideias. Como sou mandão, estou aprendendo com eles. Então, por isso que a gente colocou aí na categoria de aprendizado coletivo. Um outro depoimento vai trazer, né, que depende, às vezes é muito complicado. No entanto, existem momentos que eu e meu irmão cedemos, porque em algumas coisas os meninos têm razão. Essa fala dos meninos é porque nessa empresa já existe a terceira geração, né? Então, existe o avô, o pai e os filhos. Um outro também diz assim, gestor ouve, aprende, transforma, impacta a gestão e executa sempre no trabalho em equipe. A quarta categoria foi alternativas eficazes no enfrentamento de dilemas, né? Então, como é que eles estão fazendo para enfrentar esses dilemas? Nessas falas, o que ficou muito claro, eu não vou ler aqui as falas, mas que normalmente a questão da comunicação tem sido muito importante, né? Reuniões constantes, troca de informações, transparência, a colocação de números, né, de índices, para que esse enfrentamento e essa tomada de decisão seja menos problemático. Colocar tudo que está incomodando, né, então realmente fazer um suporte maior. E a quinta e última categoria que a gente elencou é limitações, fragilidades nos relacionamentos pessoais, familiares e organizacional.
É porque a gente sabe que no relacionamento organizacional, né, principalmente quando a gente está falando de uma empresa familiar, que na verdade não é um requisito da nossa pesquisa, né, mas que a gente observou que várias delas também se tratavam de empresas familiares, normalmente o que vai acontecer é uma mistura, né, nessas relações. Então, muitas vezes o gestor, que é pai, que é irmã, muitas vezes... 2 minutos. Estou praticamente nas últimas. Então, ele vai dizer que eu acho que gera alguma dificuldade, um certo descompasso, né? Que aí tem que conversar muito e aí reconhece que os filhos têm um olhar mais de gestão e que ele, no caso, o fundador, olha mais com um olhar de cifrão, né? Aí fala de algumas situações que eles tiveram que tomar a decisão e que foi muito difícil, né? Aqui vai falar de que machucou muito. Aqui também vai falar, né, vai falar, inclusive, que houve um movimento conflitante, que deixava de se falar por um determinado momento, ou seja, realmente dilemas, e as considerações que nós temos para o momento, né, que a gente conseguiu esboçar, é que as premissas inicialmente esboçadas apontam para a confirmação de dificuldades e potencialidades nas relações intergeracionais, ou seja, a gente não percebe somente dificuldades, mas também potencialidades. E que, de modo preliminar, gerações mais maduras concebem o sentido do trabalho como central na vida e relegam a questão do ócio a conceito de ociosidade, né? O ser improdutivo, como se realmente o ócio tivesse um lugar menor na vida humana. E que as gerações mais novas têm revelado, ao mesmo que encontram sentidos importantes para o trabalho, uma maior valorização ao ócio, ligada ao encontro consigo, com o outro e com a própria natureza. E essas concepções e crenças e posturas parecem impactar na gestão organizacional, especialmente na gestão financeira e na gestão de pessoas. Então, aqui nós temos algumas referências, lembrando que a gente ainda vai ter uma pesquisa maior, né, são autores que já vêm contribuindo conosco, e aí a gente agora agradece, né, e ficamos à disposição de vocês. Muito obrigada, ficamos à disposição. Novamente, deixa eu fechar de novo, que eu tenho medo. Jacinta, você e a Inisier. Jacinta, você e a Inisier têm que fechar o microfone. Loredana, adelante. Muchas gracias, Daniela, y muchas gracias por la invitación. Voy a comenzar a compartir pantalla. Espero que me resulte. Vamos a ver si se ve la presentación. ¿Se ve? Me cuentan si se ve, por favor, para comenzar. Se ve perfecto. Listo, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando y especialmente a este panel. Que les hable es Loredana Ayala, pero yo estoy en representación de 5 académicas de distintas universidades, quienes estuvimos durante el año recién pasado en este proyecto, que es la escala de calificación OMEP para la educación de un desarrollo sostenible. Primero que todo, quiero contextualizar qué es OMEP para las personas que no lo conocen. Es la Organización Mundial de la Educación Preescolar, que tiene más de 70 años de existencia y está presente además en más de 70 países en el mundo, y en Chile está presente desde hace más de 62 años de forma ininterrumpida. Algunos objetivos claves de esta organización es que tratar de incidir en la construcción política o de las políticas públicas. Es un organismo de referencia académica y obviamente política, y uno de los ejes centrales es también el compromiso en torno a la defensa de los derechos de la primera infancia, o de todos los niños y niñas de todo el mundo. Bueno, OMEP
dentro de todos los roles y funciones que ha desempeñado, uno de ellos es plantearse propuestas vinculadas, ¿cierto?, a la educación del desarrollo sostenible o también sustentable, desde hace ya más de 10 años, donde se han elaborado diversos tipos de proyectos que en distintos países del mundo, incluyendo a Chile, se han sumado en participar. Bueno, y uno de estos, que es el último, que es el cuarto proyecto, es esta escala de calificación para la educación de un desarrollo sostenible, y que nace a la luz, ¿cierto?, de un proyecto de investigación patrocinado por la organización, ¿cierto?, y que abarcó 7 países del mundo, entre ellos Chile. ¿Y qué características tenía de alguna manera este proyecto? Era la elaboración de una escala, ¿cierto?, partiendo y considerando esta escala como una herramienta de inicio para la reflexión y la identificación en relación a cómo los centros educativos estaban viviendo esta educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, por lo tanto, se consideró dentro de este proyecto, ¿cierto?, que esta escala era una ayuda para construir una cultura común en torno a la sostenibilidad para niños y adultos, porque además permite la escala que los educadores y la propia comunidad educativa, sumando también a todo lo que está relacionado a la administración, puedan identificar aquellas áreas que necesitan una mayor atención para lograr, ¿cierto?, la sostenibilidad y caminar, ¿cierto?, hacia la sustentabilidad. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios de esta escala? Primero que todo es proporcionar un lenguaje común en relación a estas temáticas, porque muchas veces caemos en planteamientos o consideraciones muy particulares y no se sienta en la comunidad educativa a reflexionar en torno a lo que implica, ¿cierto?, vivir bajo estos paradigmas, ¿no? Obviamente también para los centros educativos, en este caso los jardines infantiles, le permite también tener una mirada un poco más transparente en cuanto a cuáles son los criterios de medición en torno a la calidad, ¿no? Y en torno también a planes o programas de mejora. También esta escala permite, y esto nosotros lo consideramos como uno de los elementos más relevantes, ¿cierto?, una posibilidad, ¿cierto?, de una autorrevisión y evaluación interna por parte de los centros educativos, porque además permite reflexionar y enfocarse en trabajar con niños y niñas dentro de sus propias comunidades para hacer un real cambio transformador. Bueno, esta escala tiene 2 principios bases. Primero que todo, considerar que los niños y niñas son personas que pueden contribuir, ¿cierto?, y que pueden generar cambios en la sociedad, en la cultura, y obviamente, y esto también considerándolo dentro del entorno natural, ¿no? Y obviamente los niños y las niñas pueden estar en completa colaboración con los adultos que les circundan, ¿no? Y también otro de los principios fundamentales de esta escala es que se sustenta en los 3 ejes o pilares de la sostenibilidad y este diálogo que tiene que existir entre ellos, ¿no?, entre los componentes medioambiental, económico y social, que son los que ha planteado la UNESCO. Bueno, cada uno de estos ejes, ¿cierto?, desde lo social y lo cultural, desde lo medioambiental y desde lo económico, tiene varios elementos, ¿no?, y que la escala de alguna manera considera y que permite a las comunidades educativas ir reflexionando. Destaco algunos, porque por tiempo obviamente no puedo destacarlos todos. Desde lo social y cultural, promover la participación y el diálogo, visibilizar la diversidad, distinguir las historias culturales, es decir, la particularidad de cada uno de los contextos. En lo considerado medio ambiente, el conocimiento del área local, en la educación basada en el contexto, comprender además cómo las personas están interconectadas con el medio ambiente como un elemento importante, que no somos la humanidad, ¿cierto?, un elemento externo, sino que es alguien que interactúa y obviamente que vive en él y es parte de, ¿no? Y desde la sostenibilidad económica, un tema muy, muy relevante que tiene que ver con el consumo sostenible, el compartir recursos y valorar lo no material, ¿no?, como dentro de los otros componentes como elementos como esenciales y vitales para la reflexión. Bueno, la escala se fue dividida considerando estos 3 ejes, y dentro de cada uno de estos 3 ejes se tenía visibilizado, ¿cierto?,
cuatro componentes esenciales para la reflexión de las comunidades educativas y que aquí presento. La forma de evaluar, ¿cierto? O de autoevaluación de cada uno de los miembros de la comunidad educativa estaba organizado que se incorporaran o se incluyeran en una evaluación en una escala del 1 a 7, donde 1 obviamente es un indicador deficiente y 7 es un indicador de excelencia. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, desde la dimensión social y cultural, donde hay una conceptualización en torno a esta dimensión, pero además hay dentro de esta rúbrica, ciertos elementos en los números impares que dan una idea, una noción desde cada uno de estos componentes en relación a cómo se podrían ubicar, ¿no? Entonces, por lo tanto, se podían ubicar tanto en los impares como en los pares, que los pares era como esta articulación o este estado transitorio entre una característica o un actuar dentro del centro educativo en relación a, y que no estaban alcanzando obviamente el indicador siguiente. Entonces, por lo tanto, se podían ubicar y a veces tenían cosas de los otros, entonces se generaban conversaciones y distinciones bastante particulares. Y así en cada una de los ejes, ¿cierto?, que se podían reflexionar desde lo particular y también dentro de toda una comunidad educativa. ¿Ya? Posteriormente, primero que todo, venía la evaluación personal, la autoaplicación, y luego esa autoaplicación se compartía con la comunidad educativa donde se consensuaban, ¿no? Se llegaban a acuerdos en torno a cómo, a qué evaluación finalmente se iban a considerar, y obviamente eso involucraba también qué acciones se podrían hacer para mejorar o para mantenerse, es que efectivamente se encontraban se consideraban que estaban bien evaluadas, ¿no? Bueno, y eso era un punto de partida muy importante para que tomaran conciencia de lo que están haciendo y componentes que se omiten en el nivel de educación parvularia en torno... 2 minutos, Loredana. Gracias, ¿ya? Y esta propuesta inicial aproximadamente tiene una duración de 2 años. Terminamos este primer año, que era de alguna manera la observación de esta escala, y finalmente el próximo año veamos qué pasa, porque a la contingencia obviamente tenemos que ver qué pasa si que se vuelvan los centros educativos. Era la idea de implementar las ideas de cambio y transformaciones. Y así fue como se trabajaron con 5 jardines infantiles vía transferencia de fondos. Se invita a cada uno de ellos, cada una de nosotras, que somos 5 las integrantes de este equipo, asumió, ¿cierto?, el acompañamiento de estos centros educativos en torno a la conversación y explicación de la escala, el proceso de autoaplicación y en torno a los encuentros reflexivos. Bueno, ahí hay una imagen, un poco de evidencia de que tuvimos que hacer todo, ¿cierto?, vía streaming, ¿no? Y ahí estuvimos conversando con diversos tipos de centros educativos y conversando con ellas. Bueno, en relación un poco a los resultados, cada centro educativo tuvo promedios distintos en general en cada una de las dimensiones o ejes. Aquí voy mirando algunos conceptos, componentes importantes en relación a los resultados, es que surgieron de algunas categorías muy relevantes en torno a la falta de reflexión en la práctica en torno a esta temática, la falta de manejo de conceptos y cómo involucrar más a las comunidades, ¿no? Que son temas ahí un poco, y aquí se ve un poco las voces de la comunidad educativa en torno a aquello. Y asimismo, en la dimensión económica, que fue la dimensión más débil y que ellas se sentían como con menos información en torno a este componente que nunca antes lo habían considerado bajo este componente que es la educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Y así es como también hay varios temas relacionados con esto, y sobre todo yo quiero destacar el de cuidado y protección, valorando el tema, por ejemplo, del cuidado del agua, no tanto como que para ahorrar dinero, sino que porque es un elemento, un componente que se va a agotar, ¿no? Que se está agotando. Entonces, hay que cambiar un poco la mentalidad en torno a esos componentes vinculados también a lo económico. Bueno, y así el medio ambiente, que fue uno de los elementos que en general en promedio fue un poco más alto, y también se reitera esta falta de reflexión, que tienen que manejar un poco más de conceptos y obviamente vincularlo todo esto a proyectos en esta temática. Y finalmente, alguna reflexión en torno a los resultados, la importancia de automirarse como comunidad educativa.
es muy relevante, ¿ya? Y que se requiere de tiempo, pero ese tiempo también importante vincularlo a la gestión de capacitaciones vinculadas en educación para el desarrollo sostenible, porque no es llegar y hacer cosas, sino que primero hay que empaparse de ciertos conceptos, de ciertos elementos, de ciertas estrategias para poder hacer eso, ¿ya? Y por lo tanto también, y todo esto involucra desde lo que reflexionaban las comunidades, lo importante de una transformación profunda por parte de las comunidades educativas en torno a esta temática. Y para finalizar, solamente indicar que es importante validar las particularidades de cada centro educativo, por más que trabajamos con 5, y ahí vieron algunas voces de los miembros de estas comunidades, siempre nosotras velamos por las particularidades y lo que vivía cada comunidad y las decisiones que tomaba cada comunidad para la elaboración de este plan de mejora 2021, que está en una etapa inicial, porque siempre y todas las comunidades educativas piensan también escuchar las voces de los niños si es que se vuelve en algún momento a la presencialidad como protagonistas también de ciertas atenciones en torno a esta temática. Y finalmente es importante destacar que una comunidad se mira y se construye desde sus propias realidades, y eso hace que realmente existan transformaciones significativas. Eso sería. Muchas gracias. Yo, Loredana Ayala, en representación de mi equipo, Marlene, Claudia, Patricia y Jimena. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, Loredana. Muy interesante lo que planteas. Veo que comienzan a aparecer las primeras preguntas. Los invito a que sigan preguntando. Vamos a tomar todas estas preguntas al final del panel, pero estoy consciente de que están quedando ahí registradas. Vamos a seguir con la siguiente investigación. Vamos a ir con Nicolás y Stephanie, que nos van a presentar Kimun, una reflexión sobre la educación ambiental en la escuela. Nicolás. Al compartir Adelante. pantalla. Adelante. ¿Me dicen si se ve? Se ve, todo bien. Ya, perfecto. Ya, ¿se ve y se escucha? ¿Se escucha bien, cierto? Se ve y se escucha. Vamos. Gracias. Hola. Buenas tardes a todos. Es un lindo espacio poder encontrarnos acá en una reflexión que queremos presentar con mi colega Nicolás en relación a la importancia que adquiere el conocimiento cultural y el arraigo para trabajar en materias educativas. Dentro de esta propuesta, que en realidad es una reflexión pedagógica, nos interesa abordar, digamos, la importancia que adquiere el desarrollo de aprendizajes de mayor impacto cuando existen procesos de transformación en la práctica pedagógica que permite vincular desde procesos de empoderamiento y redefinición y superación de esta linealidad instrumental, a veces que vemos desde el currículum, pero no las oportunidades que existen dentro, para tomarlo, resignificarlo y transformar procesos educativos hacia la enseñanza en contextos de interculturalidad. El dilema actual principalmente es que las condiciones ambientales, planetarias y locales nos invitan hoy desde el trabajo pedagógico a indagar en mayor profundidad, a conocer la naturaleza, vincularnos y conocer la historicidad de los contextos locales y en específico a la relevancia de los saberes de las comunidades indígenas desde la mirada de la escuela. Desde ahí una oportunidad para trabajarlo es con una metodología integradora con lo local que provea, digamos, esta perspectiva de aprendizaje situado, consciente e integrado. Y dentro de esta mirada de la reflexión que les queremos compartir está esta perspectiva del fundamento teórico. Vemos 4 grandes puntos. El primero es una dualidad en el contexto actual de la educación ambiental. En el gran marco referencial que evidenciamos desde la UNESCO, el año 2002, las estrategias del gobierno chileno, la política pública en materias de educación ambiental han ido avanzando desde 2004, después con las actualizaciones curriculares, aún así, y también avanzando la certificación ambiental a través del SINCAE. Sin embargo, habría que mirar un poco más la reflexión en torno a esa dualidad, diría, sobre esta educación ambiental más bien
lineal, con proyectos aislados o con iniciativas que requieren de una mayor fundamentación y profundización en las comunidades educativas, avanzando a una vinculación local de mayor alcance comunitario y que permita trabajar efectivamente problemáticas ambientales de ese contexto. Obviamente las problemáticas planetarias que nos convocan hay que trabajarlas, pero también desde esta mirada local, cuáles son los desafíos de esas realidades y en específico el conocimiento que existe y el empoderamiento del barrio, la comunidad, el entorno circundante a la escuela, a la cultura, para enfrentarlas, ¿sí? Y desde ahí el currículum escolar nos ofrece bastantes oportunidades, ¿sí? Aún así, la crisis ambiental y la búsqueda de lo local adquiere una relevancia tan importante en empoderar a la comunidad educativa, el trabajo pedagógico y la vinculación con el aprendizaje desde las asignaturas, obviamente, pero también como el saber local, el conocimiento cultural, el trabajo que existe en relación a el saber, incluso desde el lenguaje y lo comunitario, hoy tiene respuestas a las problemáticas ambientales de esos contextos en particular. Y una manera de abordarlas, trabajarlas desde los términos educativos y de empoderamiento de la escuela, de sus equipos directivos y pedagógicos, es abrir las puertas de la escuela y hacer del contexto local la gran escuela, ¿sí? Mirar esta crisis ambiental y la búsqueda de lo local como una oportunidad de enriquecimiento, de empoderamiento, de valoración y también de justicia en relación al valor que tiene ese conocimiento para el trabajo pedagógico. Y desde ahí que se desprenden estos dos puntos, que ahí Nicolás los va a explicar en relación a esta reflexión en torno a lo cultural. Sí, siguiendo en esta línea, bueno, el tercer punto o el fundamento teórico el que se sustenta esta reflexión es en la ecoeducación, ¿cierto? Un enfoque desde más de lo local, ¿cierto? En este sentido, la educación debe de permitir, ¿cierto?, visualizar, reflexionar y ser críticos con el entorno y el entendimiento que tenemos del entorno natural. En ese sentido, la escuela es fundamental, ¿cierto?, para promover un tipo de saber o aprendizaje que ayuda a entender a los alumnos en el entorno en el que viven. Pero suele pasar que este entorno o esta contextualización que se realiza del saber ambiental queda de repente desligado de su contexto significativo cotidiano. Por lo tanto, no hay una generación de actitud o de prácticas permanentes en el tiempo, más allá de hitos o como suele pasar, de proyectos pequeños, ¿cierto? Que no alcanzan un impacto muchas veces más allá de la propia comunidad escolar. Entonces, en ese sentido, la educación debe ser integradora, ¿cierto? La ecoeducación llama a esta integración, ¿cierto? Más que de los saberes, de las buenas prácticas locales, donde el docente en sí es un mediador, ¿cierto? Es un buscador, es un investigador, es un incentivador, fomenta, ¿cierto? No es solamente un agente que genera y construye actividades, sino que es también un docente que se genera una actitud, ¿cierto? Se posiciona, ¿cierto? Entonces, desde un enfoque local, ¿cierto? Proyectar una sociedad más ecológica implica transformar radicalmente nuestras concepciones básicas, ¿cierto? Más que un crecimiento solamente económico, apuntar, ¿cierto?, a lo no individual, ¿ya? En este sentido, debe enriquecerse la educación, ¿cierto?, y aprender de las experiencias locales en las que se desarrolla, generando una práctica pertinente y significante de los contenidos y los saberes con los que se van aprendiendo. En ese sentido, la educación para el desarrollo sostenible o sustentable debe no solo de posicionarse como un promotor de prácticas ambientales, sino que también debe de, o impulsor de leyes de protección ambiental, sino que también debe ser un medio para reconocer o reorganizar o recuperar, ¿cierto?, prácticas antiguas, ancestrales que las comunidades ya tienen, ¿cierto? Entonces, el concepto de lo local puede entenderse como la construcción de prácticas y saberes situados en lo local, ¿cierto? En lo territorial y con una historicidad cargada, ¿cierto? Donde es la ciudadanía la que es la impulsora o la que busca soluciones que las afectan directamente a problemas que los afectan. En la búsqueda de un bienestar y una calidad de vida, ¿cierto? En Kimun Mongen, ¿cierto? El buen vivir, que se le dice en comunidades indígenas.
Mientras la globalización asume todo como un colectivo, ¿cierto? Y nos hace ver que los problemas son muy macros, por lo tanto, de repente la concepción de enfrentarlos puede ser que nos abruma. En ese sentido, lo local apunta, ¿cierto?, a las necesidades o a los problemas que lo afectan, ¿cierto?, de manera local. Entonces, el valor en ese sentido, el de la práctica del saber ambiental, ancestral, el Kimun, como otro fundamento teórico, invita, ¿cierto?, a recoger esas experiencias, esas prácticas antiguas, ese conocimiento antiguo, esa comunidad, ¿cierto?, que crece en conjunto, ¿cierto?, comparte sus saberes, y donde esos saberes también no son estáticos, evolucionan, ¿cierto?, dependiendo de las necesidades y dependiendo de la forma, cómo se concibe la armonía con la naturaleza, se va modificando, ¿cierto? Nicolás, quedan 2 minutos. Ya, en ese sentido, el Kimun y la interculturalidad, ¿cierto?, como la propuesta que nosotros proponemos, la construcción del Kimun en la colectividad, que la escuela, ¿cierto?, busque la manera, o en realidad la escuela sea una forma de albergar y promover, ¿cierto?, la práctica del Kimun. El Kimun en sí, ¿cierto?, y la interculturalidad, ¿cierto?, en este sentido, lo que trata de hacer, ¿cierto?, es un conocimiento en sí que se concibe como un elemento que es parte del ser humano. En ese sentido, el Kimun no es algo que se aprenda en los libros, no es algo que venga, ¿cierto?, en guías, ¿cierto?, es algo que viene intrínseco en el ser humano, es su aprendizaje, su propia experiencia, cómo se vincula él con la naturaleza. En ese sentido es el buen vivir, ¿cierto?, lo que implica una interrelación de diversas prácticas, valores, procesos cognitivos, espirituales, físicos, emocionales, ¿cierto?, lo que implica procesos que son colectivos e individuales que se desarrollan de manera dialéctica. En ese sentido no hay una jerarquía de saberes o de prácticas, sino que se desarrollan de manera dialéctica. En ese sentido, el conocimiento de un niño, ¿cierto?, de un anciano, de un joven adulto, de una mujer o un hombre, tienen toda la misma validez porque es la propia experiencia la que fundamenta nuestro aprendizaje. En ese sentido, el Kimun se construye desde una observación, ¿cierto?, cognitiva, ¿cierto?, pero también emocional y espiritual, en que se estrechan de una relación estrecha, el saber que se desprende, ¿cierto? En ese sentido, la escuela debe de aprender de estos procesos cognitivos del Kimun y enriquecer la práctica educativa desde la experiencia y los saberes locales y ancestrales. Bueno, para cerrar, la educación ambiental y su enseñanza constituyen un conjunto de prácticas asociadas que producen y orientan cambios significativos, sobre todo en la condición humana. Desde ahí que la educación ambiental como conjunto de prácticas, el trabajo comunitario y la experiencia local adquieren un tremendo sentido movilizador de conciencia y de empoderamiento territorial, entre la cual el conocimiento local constituye un factor movilizador en el aprendizaje, del cual se constituyen propuestas pedagógicas asociadas a un contexto y un saber cultural que permita desde ahí analizar las problemáticas del contexto con ese conocimiento del que hablaba Nicolás desde esta perspectiva integradora del Kimun o del saber ancestral. En ese sentido, ¿cierto?, la enseñanza y el aprendizaje debe de valorar la experiencia del saber local, ¿cierto?, valorarla, resignificarla, ¿cierto?, para ser pertinente y significante los aprendizajes que se desarrollan al interior de la escuela, a nivel de asignaturas, pero sobre todo para una generadora de la capacidad de agencia, ¿cierto?, los estudiantes de poder decir somos capaces de entender nuestro entorno, que la escuela nos ayuda a resignificar esto, y en ese sentido el reconocimiento y el valor que se da al Kimun, ¿cierto?, ancestral, a todas las experiencias educativas que uno tiene como ser humano, no solamente a nivel teórico, se construye desde la naturaleza, con la naturaleza, ¿cierto?, y para una mejor convivencia armónica con la naturaleza, porque es el entorno en el que nosotros habitamos y vivimos, y la escuela debe de ser un albergador, ¿cierto?, de estos saberes y prácticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, Stephanie. Este es el momento en el que estaríamos ahí aplaudiendo, ¿verdad? Ahí a la gente que se está uniendo, veo que hay más espectadores. Si tienen dudas, preguntas, las pueden ir dejando en el chat y al final del panel vamos a ir abordándolas. Vamos a seguir ahora con Natalia y Juan, que nos van a presentar la investigación de IFA, uso educativo de la realidad virtual para crear conciencia sobre la bioremediación de la Tierra. Adelante, chiquillos. Hola, buenas, ¿me escuchan?
Se escucha perfecto. Súper. Bueno, muchas gracias por realizar este encuentro. Nosotros venimos a hablar del uso educativo de la realidad virtual. Y bueno, me presento, soy Natalia Cabrera, cineasta y artista medial. Trabajo temáticas socioambientales, integrando tecnología, interactividad y relatos de no ficción. Hola, buenas tardes. Yo soy Juan Ferrer, diseñador y director del Museo del Hongo. Y junto a Natalia, como les comentaba, les vamos a presentar nuestra obra AIFA y el uso educativo que le dimos a la realidad virtual para crear conciencia sobre la importancia del reino fungio, reino de los hongos, para la bioremediación de la Tierra. En ese contexto nos planteamos las preguntas: ¿cómo puede la realidad virtual ayudarnos a crear conciencia sobre la bioremediación de la Tierra? ¿Y puede un proyecto artístico realmente aportar al aprendizaje sobre el reino fungi en el currículum nacional? Bueno, el año 2018 fui convocada por Juan para desarrollar una residencia en el Museo del Hongo, que tendría como objetivo producir una obra de realidad virtual en torno al metabolismo y reproducción de hongos macroscópicos. Entonces, junto a Sebastián González, que lamentablemente no nos acompaña aquí hoy día en la presentación, nos adjudicamos el Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas para la producción de la obra. IFA es una experiencia de realidad inmersiva, de realidad virtual, donde el usuario experimenta el ciclo de vida de un hongo de pie y sombrero, desde espora hasta el carpóforo, contribuyendo a crear conciencia sobre el reino fungi, su rol fundamental en el ciclo ecológico y la bioremediación de la Tierra. Esta tiene una duración de entre 15 a 20 minutos y representa la conjunción entre ciencia, arte, educación y tecnología, y busca acercar a los y las estudiantes a una realidad que no es posible presentar a simple vista, y que sin embargo está presente de forma constante en el ecosistema. Para fortalecer aún más los conocimientos científicos y acercarlos de mejor manera en la experiencia, se diseñó una instalación con biomateriales para la exhibición de la obra en contextos como museos o festivales, además de una guía de mediación en donde se profundizan los conceptos a través de un glosario, en conjunto con un guión también propuesto para activar el conocimiento y mediar la experiencia, preguntas guías también para profundizar en el análisis antes y después de la experiencia, además de actividades relacionadas para las asignaturas de ciencias naturales, de artes visuales y de tecnología para las y los estudiantes. Esta ficha de mediación fue diseñada por Natalia Mardones, que es coordinadora general del programa Escuela del Cine de la Cineteca Nacional, así motivando aún más la vinculación y la mediación de la obra para las y los estudiantes. La obra fue exhibida en la Bienal de Artes Mediales del 2019 en Santiago de Chile y también estrenada en el Festival de Sundance en Estados Unidos, y también fue seleccionada en el Festival estadounidense South by Southwest y el Festival de Cine Documental danés CPH Docs, que bueno, lamentablemente el año pasado tuvieron que ser online por la pandemia, pero en el Festival Doc Leipzig en Alemania y en el Festival de Animación de Buchón pudieron mostrar la obra con el headset de realidad virtual. Bueno, ¿y por qué la realidad virtual? Nosotros creemos que las historias inmersivas en realidad virtual crean una plataforma perfecta para una narrativa más interactiva y cautivadora, que genera un compromiso sensible y directo con el usuario. Utilizando la tecnología de 6 grados de libertad e interactividad que la realidad virtual ofrece, el usuario es capaz de moverse libremente por el eje X, Y y Z, y encarnar un ser diferente a sí mismo, en nuestro caso un hongo, e interactuar con otros seres generando empatía y un mejor entendimiento del relato. Ahí está la ficha de mediación. Bueno, hemos detectado cómo la industria de la realidad virtual está creciendo exponencialmente en los últimos años, y este proyecto aborda una historia universal que atrae a diferentes mercados y audiencias, obteniendo así un gran potencial de crecimiento. Si bien AIFA es una obra artística, los contenidos educativos también permiten interrelacionar las diferentes audiencias con una comprensión muy necesaria del ciclo de la vida en nuestro planeta. Entonces, por los puntos que les comentábamos en torno a los beneficios y posibilidades de la realidad virtual, construimos con Juan un guión interactivo con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia del reino fungi para la bioremediación de la Tierra a través de estas herramientas tecnológicas. Inspirándonos en el libro Mycelium Running, How Mushrooms Can Help Save the World, del micólogo norteamericano Paul Stamets, vimos cómo el reino fungi nos puede entregar múltiples herramientas, tanto prácticas como filosóficas,
que nos podrían ayudar a enfrentar la crisis socioecológica actual. IFA es una pieza creada de manera colaborativa y transdisciplinaria, entre artistas, diseñadores, músicos, micólogas y programadores. El guión fue desarrollado bajo la asesoría científica de la reconocida micóloga chilena Juliana Fursi, pionera en conservación de hongos y directora de la Fundación Fungi, que lleva más de 20 años con este tema. De esta manera pudimos comprender mejor los conceptos claves de nuestro relato, que incluiría la llegada desde el espacio de esporas que vienen a remediar un ecosistema dañado. Y entendiendo los beneficios y posibilidades de la realidad virtual, quisimos enfatizar en, se podría decir, dos grandes unidades científicas que le dan una narrativa creativa a la obra. En primera instancia, al darle el rol del héroe al hongo, pensamos en la teoría de la panspermia, por lo que este héroe vendría del espacio exterior a salvar la Tierra. Así, pudimos crear también un espacio extraterrestre para enriquecer el relato y al mismo tiempo compartir una de las teorías del origen de la vida. Comenzar la obra de esta manera también nos permite introducir la segunda gran unidad temática, que sería la de biología de hongos. Desde esta perspectiva en primera persona, donde el usuario se convierte en un avatar fungi que se transforma a medida que avanza en el ciclo, el usuario puede entender que el hongo no es solo la seta o la callampa, como se llama aquí en Chile, sino que comienza con una espora, luego esta espora crece en un sustrato y así prolifera transformándose en el blanco micelio, el cuerpo vegetativo del hongo, algo así como las raíces del hongo. Y que al ir creciendo, va absorbiendo, metabolizando y reciclando las materias orgánicas. Así, el usuario que encarna este hongo llega al espacio a un sur de Chile devastado y contaminado, y que luego de una llovizna es capaz de absorber el agua para proliferar en el suelo y absorber las toxinas. Ahí está absorbiendo la gotita de agua. Una vez en el espacio subterráneo, el usuario absorbe toxinas hasta ubicarse frente a la raíz de un árbol que estaba muriendo. Esta escena nos permite representar una forma asociativa de los hongos, en donde a través de la formación de la micorriza, que es este órgano simbiótico donde se intercambian nutrientes y aguas entre las raíces de las plantas y el micelio del hongo, el usuario puede comprender este mecanismo mutualista. La formación de la micorriza la vimos como un acto de amor o de compañerismo máximo, entonces por lo que gracias a las tecnologías ahí está absorbiendo toxinas. Aquí está. La formación de la micorriza, pudimos diseñar que esa interacción fuese como la de un gesto de un abrazo, de que el usuario abraza la raíz. Entonces, luego de formar las micorrizas, las raíces de los árboles se reactivan a través del color y así el hongo ayudó a la regeneración del sustrato para que sea fértil, para que los árboles puedan seguir viviendo nuevamente. Una vez ya generada la micorriza y al existir micelio en casi todo el espacio subterráneo, el usuario emerge nuevamente a la superficie, pero esta vez con el cuerpo de un carpóforo, de la seta, que es el cuerpo reproductor del hongo donde se forman las esporas. Al ser la reproducción de los hongos una de las temáticas biológicas a abordar, el usuario también al mover su cabeza podía ver cómo desde las lamelas o laminillas vuelven a salir las esporas y comienzan el ciclo nuevamente. Actualmente se está trabajando en la mediación con instituciones educativas en el marco de programas de educación para el desarrollo sustentable, con el propósito de llevar esta experiencia inmersiva a estudiantes chilenos de primero a cuarto medio durante el 2021 en el marco de la unidad temática El reino fungi y su aporte al ecosistema del currículum nacional. Se espera que, como experiencia educativa inmersiva, IFA contribuya a que los y las estudiantes valoren la tarea vital del reino fungi en la limpieza del planeta a través de una experiencia de aprendizaje significativo y que de esta forma puedan comprender cómo los hongos absorben la materia orgánica en descomposición, reconociendo especies locales de hongos y su relación simbiótica con otras especies. Y después de la producción de esta obra, nos embarcamos en el desarrollo de nuestra segunda obra de realidad virtual, Simbiótica, que esta vez es multiusuario, en donde estos se transforman en diferentes organismos que participan en la formación de un líquen. Este líquen que destaca la importancia de la simbiosis en la regeneración, nosotros lo interpretamos como una metáfora para la regeneración del tejido ecosocial, basado en la colaboración por sobre la competencia. Estamos en pleno desarrollo creativo de Simbiótica, por lo que también estamos buscando auspicios y asociaciones con centros de investigación académica, de sustentabilidad, de educación para profundizar en temas curriculares, apoyo en la difusión de la obra
y ojalá poner en práctica los conceptos científicos que abordamos en nuestro trabajo. Bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado nuestra presentación. Muchas gracias, Natalia y Juan, por habernos llevado en esa realidad inmersiva, sin haber ocupado siquiera esa tecnología aún. Muy entretenido. Vuelvo a repetir que por favor las preguntas, comentarios los vayan dejando en el chat para que luego podamos ir profundizando entre todos los presentes en el panel. Vamos a seguir con la presentación de Valeria Cabello. Ella nos va a comentar respecto a las explicaciones de estudiantes de educación básica en zonas de riesgo sobre el origen de terremotos, tsunamis y contaminación local. Muchas gracias, Daniela. Voy a compartirles mi pantalla y te pido me avises, por favor, si se visualiza correctamente y también si se escucha cuando yo lo pongo en pantalla completa. Muy bien. Gracias. Bueno, acá está mi presentación, la primera slide. ¿Me confirmas, Daniela? Sí, todo bien. Ya. Voy a tener que verla de nuevo. Ahí sí. Entonces, como Daniela les mencionó, yo les voy a presentar brevemente sobre cuáles son las explicaciones de estudiantes en zonas de riesgo. Esto en el marco de un proyecto Fondesit que conduzco, que está en su segundo año de implementación, aunque obviamente por razones sociosanitarias ha tenido algunas modificaciones. Yo trabajo como académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Chile y también soy investigadora asociada del Centro SIGIDEN, que estudia e interviene sobre la gestión integrada del riesgo de desastre. Así que aprovecho de agradecer a ambas instituciones y obviamente a CONICYT por poder hacer esta presentación y compartirla hoy día. Entonces, de forma introductoria, ¿por qué yo estudio explicaciones? ¿Ya? Explicaciones que surgen a temprana edad. Nosotros sabemos, gracias a varios estudios de la literatura, que los niños y niñas construyen explicaciones sobre el mundo natural, sobre el mundo físico, en relación con su entorno, pero explicar cuando lo llevamos al contexto escolar, ¿verdad? Cuando las causas, por ejemplo, de los fenómenos están operando en estructuras que son llamadas no visibles, es decir, que no están frente a los ojos de los niños en su plano sensorial, se hace una tarea mucho más compleja, mucho más difícil para ellos. Es decir, pasar de la explicación, digamos, del sentido común hacia una explicación ya más bien científica, tiene que ser mediada por una explicación también producto de la educación científica y que permita, en este caso, hacer progresar el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Las explicaciones son entonces constructos dinámicos y que van haciendo que los niños y niñas también desarrollen su razonamiento científico, su pensamiento en contexto y varias otras habilidades muy importantes. Sabemos también que la habilidad para explicar fenómenos con base en conceptos científicos es una de las habilidades más debilitadas por parte de los estudiantes chilenos, tanto en el nivel básico como en los niveles medios, es decir, esto se arrastra como un déficit importante. ¿Ya? Entonces, este es un proyecto bastante amplio. Yo les voy a presentar solamente una parte específica, porque como les digo, no es un proyecto que esté finalizado en todas sus áreas, pero sí hay algunas partes finalizadas. ¿Qué es lo que nosotros nos propusimos indagar? Esta es la pregunta de investigación. ¿Cómo razonan los niños al explicar científicamente el origen de los sismos, los tsunamis y también la contaminación local? Pero lo hicimos enfocado en zonas de riesgo, es decir, donde estos fenómenos tendrían la posibilidad de devenir en desastres en caso de que se llegaran a constituir. El objetivo principal es caracterizar este razonamiento científico de los escolares, de cuarto básico en este caso, al explicar estos fenómenos naturales que podrían afectar sus territorios. En esa medida tiene un anclaje bien territorial esta investigación, y por lo mismo escogimos zonas en donde estos fenómenos podrían ser de mayor envergadura. Entonces acá en las imágenes ustedes pueden apreciar, nosotros hicimos un mapeo de los colegios o instituciones educativas que estuvieran, por ejemplo, en la primera imagen, sobre la cota de inundación en caso de tsunami.
En el caso de la contaminación local, trabajamos con la comuna de Quintero, con un colegio también que está muy cercano a la costa, por lo mismo los niños tienen una exposición directa a los factores contaminantes y además al riesgo de tsunami. Y en el caso del riesgo por desastre por terremoto, mapeamos colegios también que estuvieran a 500 metros más o menos sobre la falla de San Ramón en Santiago. Entonces ahí hicimos las invitaciones a los colegios a participar. Los métodos, brevemente, no me voy a detener mucho en esta parte, pero si alguien tiene curiosidad, obviamente después me puede contactar. Esta es una investigación de tipo participativa, es decir, las decisiones se van tomando en conjunto con las participantes y los participantes. En este caso, diseñamos en conjunto una unidad pedagógica con las profesoras de los cuartos básicos que participaron. Hicimos el diseño, la selección de recursos, utilizamos, al igual que los colegas que presentaron anteriormente, utilizamos realidad, en nuestro caso realidad aumentada, algunos otros recursos más concretos también, como puzzles sobre placas tectónicas, etcétera. Variados recursos, tanto materiales como textuales, para favorecer el aprendizaje de los niños. Realizamos una implementación piloto el primer año, luego analizamos la información, se las presentamos nuevamente a las profesoras y con ellas volvimos a diseñar la intervención, es decir, esta unidad pedagógica 2.0, digamos, para trabajar con los niños y las niñas. ¿Ya? Sin embargo, eso todavía, la segunda parte está todavía en pausa hasta que se reanuden las clases. ¿Qué hicimos en el intertanto? Desarrollamos un instrumento para poder evaluar y acompañar el razonamiento de los niños y las niñas a partir de la identificación de estadios de razonamiento en función de las representaciones que los niños podían construir, ¿sí? Muchas veces el razonamiento lógico, el razonamiento científico, tiende a evaluarse en pruebas de respuesta única, por ejemplo, y en esos contextos es muy difícil acceder a cómo piensan, qué piensan y cuáles son las relaciones, por ejemplo, entre causa y consecuencia que las niñas y niños pueden encontrar. Entonces, lo que nosotros buscamos es una manera más amigable de poder indagar en el razonamiento científico infantil, pero a partir de las representaciones, tanto como dibujos, representaciones también orales que los niños podían construir, y en este caso específico trabajamos entonces con explicaciones escritas, explicaciones orales y también dibujos. ¿Sí? Esta rúbrica que aquí les presento como una tabla es una adaptación de una propuesta que ya existe, que se desarrolló a inicios del año pasado, del 2020, para analizar representaciones de niños y niños, considerando que se progresa en el razonamiento desde los niveles sensoriales más elementales hacia niveles ya más bien llamados fuera del campo sensorial de los niños. ¿Para qué? Para poder visibilizar cómo se desarrolla la transición entre los elementos concretos a elementos ya más abstractos que pueden ser, por ejemplo, los conceptos científicos presentes en este razonamiento. No me voy a detener en la rúbrica que construimos, porque esto es parte también de un trabajo en desarrollo y que está en este minuto evaluándose en una revista, pero sí les puedo mencionar que detectamos 3 grandes niveles de razonamiento y saltos cualitativos entre estos niveles. Obviamente el primer nivel, que es 0, no nos permite como identificar, aquí lo pusimos en el caso de los ejemplos con terremotos, ¿sí? No nos permite identificar que el niño o la niña construye una explicación pictórica relacionada. Sin embargo, en el nivel 1 ya los niños comienzan a expresar a través del dibujo o a través de su oralidad, su narrativa, cuáles son los posibles efectos, en este caso, por ejemplo, de los terremotos, ¿sí? Los movimientos, efectos en las personas, efectos en los objetos, en los edificios, etc. ¿Ya? Sin embargo, en el nivel 1 está todavía en un nivel sensorial, es decir, que los niños razonan principalmente o operan cognitivamente basado en elementos que están dentro de su percepción, es decir, que ellos pueden visualizar un árbol moviéndose, pueden visualizar a una persona asustada, etc. ¿Ya? Es decir, está a nivel de consecuencias y de nivel sensorial. Sin embargo, Valeria, nos quedan 2 minutos. Ya.
En el segundo nivel, los niños van progresando considerando, por ejemplo, elementos de la teoría de placas tectónicas, en donde ya es un elemento fuera de su campo representacional. Por último, en el nivel 3, los niños y niñas ya están considerando también no solo la teoría de placas tectónicas, que es un elemento más abstracto, sino también los elementos que interactúan dentro de este modelo para poder dar cuenta de las explicaciones sobre estos elementos. Acá hay algunas representaciones, tanto del nivel 1, del nivel 2, del 3 y del 4 que les mencioné anteriormente. Y acá hay un extracto de algunas entrevistas. Si se fijan, acá en el cuadrito que está en rojo, presento la parte que refiere a terremotos y tsunami. Sin embargo, a los niños, por ejemplo, de Quintero, cuando les preguntamos en narrativas sobre la contaminación local, todo lo demás es lo que despliegan, ¿sí? Es más del doble. En términos de expresión, de cantidad, utilizan más vocabulario científico y utilizan también mucha mayor precisión en determinar estas causas, independiente que sean correctas o no, ¿ya? Algunos resultados, entonces, generalmente atribuyen estos fenómenos al choque y movimiento de placa. Hubo pocas relaciones causales, pero como yo les dije, en las explicaciones orales sí hay mucha mayor presencia de razonamiento científico causal. Hay algunos estudios internacionales que subrayan esto porque el punto de partida entonces es el fenómeno y la cercanía de este fenómeno más que la teoría para aproximarse progresivamente al modelo científico. Y esto es un resultado muy interesante porque nos permite orientar también a la formación de profesores, a la implementación docente, que muchas veces parte al revés, ¿verdad?, de los modelos científicos para luego ir a los fenómenos. Aquí nosotros propondríamos que justamente partamos del fenómeno para ir progresando a los modelos, ¿sí? También hay razonamientos más complejos en los formatos orales, y lo que proponemos también es que la combinación de formatos sea un elemento esencial al momento de evaluar, cuando estamos sobre todo evaluando este tipo de explicaciones en niños pequeños, en este caso cuarto básico, entre 8 y 9 años. Y para terminar, alguna discusión y proyecciones de esta parte del trabajo, vimos entonces que es posible elicitar el razonamiento mediante dibujos y narrativa, y no solo es posible, sino que esta elicitación, esta metodología, es sensible a las explicaciones de los niños y sus cambios, ¿sí? No me detuve en este momento en los cambios, pero efectivamente vimos progreso del aprendizaje de los niños hacia el final de la unidad. Muy relevante también que sin instrucción formal, es decir, cuando tomamos las entrevistas y los dibujos antes de comenzar la unidad, aún había estudiantes, alrededor de un 28%, que eran capaces, en su mayoría, de identificar las consecuencias de los fenómenos. Las causas científicas obviamente son más difíciles, eso es parte de la instrucción formal, pero esta idea también desafía la noción de que los niños y niñas no se dan cuenta o no razonan respecto de las situaciones que les afectan, que es uno de los derechos fundamentales. Esta investigación, a modo conclusivo, no solo genera conocimiento, sino que también busca apoyar a las comunidades vulneradas o en riesgo en su restitución de derechos. Y estamos trabajando, por ejemplo, con algunas de las comunidades este año 2021 en generar espacios de escuelas comunitarias ambientales para justamente trabajar con temáticas, por ejemplo, de contaminación. Y por último, lo que ya les decía anteriormente, la importancia de explicar en sus palabras, en nivel pedagógico, las causas y consecuencias de fenómenos como estos. Estoy convencida que les devuelve la voz a los niños y niñas sobre temas que son de alto impacto, tanto para ellos como para sus familias, cuando están justamente anclados en el territorio. Les agradezco el espacio para presentar y quedo atenta también a sus preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Valeria. Muy, muy interesante todo lo que nos propusiste. Sí, ahí se escucharían fuertemente todos los aplausos si no fuera por esta virtualidad. Estoy muy contenta con la diversidad en este panel. Muy interesante cómo cada uno de ustedes ha ido abordando distintas estrategias, ¿verdad?, para poder avanzar en la concientización ambiental. Partimos en un momento con Rosalí, ¿verdad?, y Jacinta, mencionando lo importante de entender las diferencias intergeneracionales en conceptos como el trabajo y el ocio, efectivamente para llevar prácticas a la acción desde el entendimiento de estas diferencias. Se ha repetido muchísimo
bueno, ellas también lo mencionaban ahí, esto lo importante es sentirse respetado, considerado en estos espacios, mucho también de la transdisciplina que nos trajeron con IFA, regeneración, territorialidad, automirarse. Yo entiendo que cada uno de ustedes lo ha abordado de distintas disciplinas y eso me parece muy enriquecedor, pero me gustaría preguntarles, teniendo en consideración su trabajo y experiencia propio, pero también todo lo presentado en este panel, ¿qué creen ustedes que es esto basal por donde debiéramos empezar a cuestionarnos cómo avanzar en estrategias de concientización ambiental? ¿Cuáles son estos primeros pasos, estas primeras bases que tenemos que dar para poder avanzar hacia difundir más lo de la concientización ambiental? Dejo abierta la palabra, no sé si... Mientras les voy a ir leyendo ahí los comentarios. Felicitaciones Inehuen para todos, todes, que sigan y expandan sus bellos y necesarios proyectos. O sea, como un poco para responder la pregunta, nosotros creemos y bueno, ponemos en práctica el tema interdisciplinario, como en el fondo abarcar diferentes disciplinas para poder conectar a través de las historias personales y sensibilización, porque claro, quizás un científico va a enganchar más con la parte científica del cuento, o una audiencia científica o una audiencia artística, o con más inclinaciones hacia una u otra disciplina. Cuando integramos estos conocimientos, creemos que se genera como una nueva dimensión también en el desarrollo de la capacidad para la resolución de problemas. Vemos que en el fondo hoy día, y como bueno, el hongo nos propone también, está todo interconectado, entonces como seguir separando, creo que también se traduce en un desvinculamiento no solo del conocimiento, sino que también social. Yo creo que esa sería la estrategia que por lo menos nosotros estamos implementando desde el Museo del Hongo y con Natalia en nuestras obras de realidad virtual. Sí, me gustaría también agregar a eso que algo que nos ha traído también muchas sorpresas ha sido esta más o menos traducción de cosas muy científicas, académicas, de estos ámbitos que pueden llegar a audiencias más amplias, que nos permitan que no quede el conocimiento atrapado, sino que sea escuchado de otras maneras. Y en ese trabajo nos hemos concentrado y estamos muy contentos por cómo pueden llegar los mensajes y no quedarse enterrados en una biblioteca. Sí, sin duda, estoy muy de acuerdo con eso que plantean. Yo creo quisiera que fue continuar. Perdón, Daniela, discúlpame, no te quise interrumpir. Iba muy ligado un poco con lo que tú también estás haciendo. Solo iba a mencionar que también es interesante cómo en cada uno de sus trabajos se ha evidenciado esto de la empatía, ¿no? Como de ponerse en el lugar del otro. Desde tu trabajo también, Valeria, en el fondo tomando, antes de venir y enseñarle algo a un niño, tomar su propio conocimiento, su propia percepción de los fenómenos y desde ahí acercarlos a la teoría científica de una manera distinta, también es un poco lo que propone Natalia y Juan, ¿verdad? Como construirse una realidad al respecto antes de que alguien te la imponga de alguna manera. Exacto. Adelante, Valeria. Dejar sí. en el fondo yo creo que la divulgación científica tiene siempre como una cuota de verticalidad en el que alguien te enseña algo, entonces como usando el arte para presentar, uno deja como al espectador un poco tenemos un acercamiento un poco más autónomo, independiente, como claro, en la IFA y en la experiencia de realidad virtual ya la personificación y ponerse en el lugar de un organismo diferente al nuestro también tiene una cuota de performatividad importante que en el fondo también contribuye a la experiencia de aprendizaje. Exacto. Yo solo quería mencionar, también tratando de responder a la pregunta, desde mi experiencia trabajando también con profesores en educación para la concientización, lo que hemos visto es que hay que tratar de vincular las temáticas a los objetivos que ya existen, ¿sí? O sea, los objetivos que los profesores tienen que trabajar. Es decir, muchas veces los profesores nos han dicho, pero es que no hay mucho espacio en el currículum que ya está tremendamente recargado, ¿verdad?, de contenidos para
trabajar con educación ambiental. Entonces, por ejemplo, mientras no tengamos un curso de educación ambiental, es muy difícil hacer conciencia. Yo pienso que justamente eso es lo que hay que transformar. La conciencia ambiental es algo que puede ser transversalizado, ¿verdad?, en muchas asignaturas del currículum. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, trabajamos con una asignatura o sea, con un objetivo de aprendizaje que es sobre terremotos y tsunamis, pero le añadimos algunos elementos también de territorialidad, justamente para vincularlo con los saberes de los niños, con las conexiones locales, con sus preocupaciones y con también situaciones que les afectan. Entonces, eso los profesores lo han valorado mucho, que no nos salgamos, digamos, de los objetivos que ellos tienen que abordar, porque si no vamos sumando una cosa más, y finalmente lo que sabemos, ¿verdad? Las escuelas terminan sobreintervenidas con muchas cosas que parecen como un proyecto, digamos, no articulado con un espacio mucho más amplio de generación de conciencia, ¿sí? Y la segunda idea que me gustaría mencionar es también en relación con las comunidades. O sea, nosotros pensamos muchas veces en educación para la concientización o educación para el desarrollo sustentable, principalmente en los niños o en los jóvenes, ¿verdad?, que están en el espacio escolar. Sin embargo, muchas veces los niños y los jóvenes no tienen tantos espacios todavía de toma de decisiones, y eso es porque también estamos en una sociedad bastante adultocéntrica y que los deja en una posición bien pasiva. Entonces las decisiones, por ejemplo, de consumo, las decisiones de qué consumo de forma responsable o irresponsable, muchas veces no están en los niños, porque los niños no son, por ahora, digamos, agentes de consumo, excepto sus padres que toman las decisiones de consumo según lo que ellos indican. Pero ahí hay una fuente riquísima de poder, entonces, utilizar a los niños también como agentes de enseñanza. Siempre los vemos a ellos y a ellas como sujetos de aprendizaje, ¿verdad? Ellos tienen que aprender, como decía Nicolás, si no me equivoco, tienen que aprender, tienen que trabajar con algo que alguien les impone. Si nosotros pensamos al revés, que los niños son portadores de una voz, de saberes intuitivos, por ejemplo, que pueden irse conectando con sus familias, con sus comunidades, con sus territorios, les ayudamos a transformar ese rol, los sacamos de un rol pasivo, les damos voz y se convierten también en agentes de enseñanza. O sea, hay experiencias muy bonitas de concientización, por ejemplo, cuando le presentan sus trabajos a sus papás, cuando llaman a los abuelos, a las abuelas, a los vecinos de la comunidad, etc. Entonces creo que también ahí hay un espacio de transformación importante que implica integrar la escuela en las comunidades a las cuales pertenecen. Eso. Gracias, Valeria. Creo que eso Loredana nos lo ejemplificó muy bien en su trabajo, nos dio una herramienta bastante concreta para poder avanzar en esas temáticas que justamente plantea. Y ahí aprovecho de unir una pregunta que habían hecho del público. Isabel te preguntaba, Loredana, si esta escala que presentas está validada, si conocen plataformas de comunidades de educación donde se compartan conocimientos y experiencias, ¿cuáles? Y de ahí también un poco, si nos puedes contar cómo fue experiencia, donde igual ya nos lo mostraste en tu trabajo, pero en el fondo que nos cuentes un poco más en la informalidad cómo fue el evidenciar quizás dónde estaban los principales déficits en estas dimensiones que mencionaste. Primero que todo, claro, y por tiempo obviamente no pude hablar de aquello. Nosotras como organización, porque yo soy parte de OMEP, esta instancia que nosotras presentamos de que estos 5 jardines infantiles aplicar en la escala es la etapa piloto para ver cómo funciona en Chile, ¿ya? Y estamos en eso, en la validación de la escala, y una vez que ya esté, todas sus etapas, todas sus fases, de alguna manera superadas, por decirlo así, pero también muy complejizadas por este tema de la pandemia, porque viene toda la parte de implementación, situación que está muy compleja, porque incluso muchos jardines infantiles presentaron proyectos al Ministerio de Recursos y se los ganaron, y si no vuelven no van a poder implementarlo. Entonces estamos ahí viendo qué pasa. Estamos en eso, ya de la validación, y una vez que ya esté validado, obviamente lo queremos difundir a todos los centros educativos que tengan el nivel de educación parvularia, porque creo que es sumamente valioso este instrumento para autoubicarse como centro educativo y darse como centro educativo, ¿no?
Bueno, y en relación a la pregunta que tú me haces de la experiencia de mi vida, mira, fue una experiencia muy enriquecedora. ¿Por qué? Porque primero que todo, las educadoras y técnicos en algunos casos que participaron de estas instancias reflexivas valoraron mucho generar estas instancias reflexivas en torno a este tema, que es el cuidado del medio ambiente, visibilizar también todos los contextos desde conceptos vinculados a la diversidad cultural, la temática desde el punto de vista económico, que era para ellas una novedad absolutamente, nunca habían visto todo lo que tiene que ver con ahorro, ¿cierto? Con redistribución de recursos, todo lo que tiene que ver ya con un consumismo sostenible, ¿no? Con las economías circulares, por ejemplo, todo eso para ellas fue un mundo que descubrieron y que de alguna manera incluso desde los aspectos administrativos de los centros educativos se dieron cuenta que tenían que modificar ciertas cosas. Y desde ahí también, porque dentro de la escala está la importancia de preguntarle a los niños, por ejemplo, qué desea que el jardín compre, ¿ya? O cómo quieren ahorrar, etcétera, involucrando a los niños que ya tienen obviamente un desarrollo del lenguaje un poco mayor, que son niños ya desde 2 años y medio a 3, involucrarlos un poco en esta participación para que ellos vean un rol mucho más activo de esta integralidad, ¿no? Que hablábamos del desarrollo sostenible desde estos 3 componentes, ¿no? Y este diálogo que se tiene que dar desde lo medio ambiente, lo cultural y lo económico. Entonces, por eso la experiencia fue muy buena, con muchas expectativas en torno a este año que estamos iniciando, con muchos deseos de encontrarse con los niños y ver qué es lo que ellos proponen, pero también con una necesidad, como bien yo decía antes, desde los resultados de capacitarse y profundizar más en muchas temáticas, porque a veces caemos en los centros educativos de creer que lo sabemos o actuamos de manera muy intuitiva y no profundizamos en temáticas, y a veces es necesario ya profundizar en temáticas, incluso desde situaciones muy simples como construir un huerto en el jardín infantil, porque no todos los vegetales o las plantas sirven, qué tipo de vegetal voy a incorporar desde componentes tan sencillos a otros como más profundos, como hablaba de lo que era la economía circular, ¿no? Así que fue una experiencia que todavía está en proceso, pero muy entusiasmada de que esto continúe bien, ¿no? Y luego, una vez que lo validemos, obviamente difundirlo para que los centros que deseen se puedan tener esta automirada y esta instancia reflexiva, que yo creo que es muy importante para construir y tener una conciencia medioambiental, como preguntabas tú al principio. Eso. Muchas gracias, Loredana. Bueno, me quedo con esto que también ha salido harto en todas sus presentaciones respecto al diálogo, ¿verdad? Al tener de pronto esta empatía, al dialogar con otro, al poner en común. Y ahí me gustaría conocer un poco la impresión de Jacinta o Roselí al respecto, con su trabajo entendiendo estas diferencias intergeneracionales al cambiar. ¿Qué rol tiene entender esto para poder lograr una concientización ambiental? Vale. Voy a empezar y después paso para Jacinta. ¿Puede ser, Jacinta? ¿Sí? Sí. Bien. Si hablamos de las experiencias del ocio, tenemos la naturaleza de las relaciones internas bajo las externas como una posibilidad de hacernos una mirada muy distinta de aquella que hablamos apenas de la naturaleza como algo fuera del ser humano. Entonces, mirar por la óptica de las relaciones intergeneracionales en las empresas, tenemos una amplia mirada sobre la naturaleza en términos del dentro para afuera. Entonces, esta es la posibilidad de hacernos esta mirada de dentro para afuera. Este es el gran
la gran importancia de este trabajo en términos de las personas que están insertadas en las empresas en Brasil. La naturaleza en Brasil es muy intensa y nos queda intentar hacermos una interrelación más cercana de la naturaleza, no apenas como assistindo na pantalla, sim, mas pero que nos insertarmos realmente em la natureza de dentro para fora. E Jacinta, que estás com a NGE, puedes hablar un poco más sobre esta posibilidad de la investigación, ¿sí, Jacinta? Sim. Nós entendemos que as organizações, né, são um ambiente muito frutífero para diversas possibilidades de relação. E nessa relação, a gente percebe a conexão das pessoas com os valores. Então, esses valores, a gente, inclusive, tem como referência também alguns autores da teoria da complexidade, da visão pós-crítica, eles vão dar para a gente também essa dimensão de que não é as gerações, né, não são divididas pragmaticamente, mas há realmente algumas questões, né, que são colocadas como questões de ponte, mas que também no dia a dia, dependendo da cultura, né, aqui no Ceará, onde praticamente a nossa pesquisa vai acontecer, né, a gente tem uma cultura ainda de patriarcado, né, a gente tem uma cultura de paternalismo, de muitas empresas familiares. Então, essa conexão também com a questão do ócio, né, de como as pessoas percebem o ócio como ociosidade, enquanto que alguns já percebem uma conexão maior com a natureza, a gente acredita que alguns achados vão ser importantes para a gente fazer essa conexão maior, né, porque as organizações, elas estão no âmbito maior da própria sociedade, estão interconectadas com clientes, com comunidades, com as próprias pessoas que elas formam, né, e com os próprios produtos que elas lançam na perspectiva, né, comercial. Vou passar agora para a Inizia fazer uma complementação. Oi, gente. É interessante quando a gente ouve as exposições de vocês, porque, de certa forma, elas transversam o que a gente está falando. Vocês estão falando de uma geração muito mais jovem, e nós aqui trabalhando com gerações diferentes. Então, a cada vez que a gente conversa com um desses nossos entrevistados, a gente vai percebendo essa diferença muito gritante aqui, inclusive nas empresas familiares, que foi, até agora, as que eu fiz as entrevistas. Essas inter-relações, elas vêm demonstrar essa diferença complexa do mundo. E aí, quando a Jacinta coloca a teoria da complexidade, ela nos ajuda também, para nós, entender como é que se faz do outro lado. Embora a gente, até o momento, no meu caso, eu entrevistei pessoas que todas têm nível superior, a gente vê muito nítido essa diferença nas gerações, né? Como a Jacinta falou, tem empresas que são pessoas, são avós, tem os filhos e tem os netos. E o que me chamou a atenção em uma delas é que o avô, ele diz assim, meu filho está aqui, nós discutimos de vez em quando, né? A nossa diferença é muito gritante, mas o meu neto está fazendo isso com ele do mesmo jeito. Então, está se repetindo um ciclo, e é uma possibilidade também da gente ver como é que esse ciclo continua, se fecha, por onde é que ele vai. Eu acho que é um aspecto também que a gente vai considerar também. Uma perspectiva sistêmica. A questão sistêmica também aparecendo aí. Então, tem sido assim, muito prazeroso para a gente ver essas perspectivas, o nosso olhar, o olhar do outro, e como é que a gente consegue, paralelo no momento, e será que a gente chega em algum lugar, se a gente consegue se juntar lá na frente, talvez seja uma resposta em uma grande questão que a gente está levantando também. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que también me llama mucho la atención eso, ¿verdad? Como cada uno de sus proyectos, de sus investigaciones,
se aproxima realmente desde aristas muy distintas, pero al parecer lo basal sigue siendo un poco lo mismo. Me quedo con lo que decía Rosely, esto de mirarnos quizás desde dentro para afuera, o lo que comentaba Jacinta respecto a la exposición a la naturaleza en sus tiempos de ocio, quizás. ¿Cómo lo ven ustedes, Stephanie y Nicolás, respecto a lo que han hecho a Kimun y esta propuesta que ustedes traen de generar una construcción del Kimun, de aprovechar en el fondo los espacios educativos para hacer una construcción desde los territorios? ¿Partiste, Nico? No, dale, no. Bueno, justamente creo que ahí coincidimos en un elemento central que tiene relación con cómo primero nos situamos nosotros en nuestra condición de naturaleza, y desde ahí reconociéndonos como un actor clave de ella, siendo parte, que tenemos raíces también en la tierra. Ahí es muy importante el hecho de poder decir, bueno, lo que soy, lo que tengo y lo que yo me proyecto se explica por mis condiciones del contexto, mis experiencias ahí. Y sumado un poco a lo que también señalaba Valeria y han dicho todos acá, ¿cómo hacemos para ser conscientes del valor de ese conocimiento? Y cómo lo seguimos relevando en términos del potencial cultural, de resistencia también y de construcción territorial que se puede generar desde ahí, en la toma de decisión, en la valoración, en el sentido pertenencia que existe sobre el desarrollo de ese conocimiento, pero sobre todo de las interacciones sociales que se generan ahí. Cuando hablamos de conciencia ambiental, hablamos también de conciencia ciudadana, de conciencia propia también. Y desde ahí, y fue la reflexión también que compartíamos, cómo la escuela también dialoga con ese saber que está disponible como una institución no validadora, sino más bien como una institución que reconoce desde la escuela la vinculación con la comunidad, con ese territorio, con las experiencias del lugar también, para tomar posición y decisión sobre los desafíos que el contexto ambiental nos presenta hoy. Y desde ahí, cómo esta experiencia de Kimun, que no es lo que está escrito, no es la investigación, sino que es la experiencia y la riqueza de vivencia que se da desde ahí, cómo desde el trabajo pedagógico es posible generar ese vínculo específico para llevarlos al aula y desde el aula también hacia afuera, en esa conexión en la cual el trabajo pedagógico y la comunidad educativa no pueden quedar fuera de esa co-construcción de sentidos, de empoderamiento y de búsqueda de soluciones que emergen de esas respuestas del contexto. ¿Sí? Eso, ahí doy paso a Nicolás. Sí, yo creo que el elemento central que se está dando en este panel es, claro, eso, es reconocer, más allá también de lo científico, el hecho de nuestra naturaleza humana, ¿cierto? De nuestra convivencia con nuestro entorno. En ese sentido, por ejemplo, yo soy docente de matemáticas, y la pregunta recurrente es raro ver un docente de matemáticas, ¿cierto? Inserto en tema medioambiental. Yo, en mi parte, encuentro raro que la docencia sea tan como centrada como en lo técnico, en lo práctico, en lo teórico, y no se enriquezca de la práctica local, ¿cierto? Yo trabajo mucho con ejercicios de aspecto medioambiental, de prácticas sustentables también. Sin más, por ejemplo, he hecho ejercicios de funciones, de ecuaciones, de geometría, todo relacionado con aspectos teóricos de la matemática, pero siempre centrados en un contexto en el cual se generan discusiones. Pues yo he planteado problemas, por ejemplo, no sé, tengo problemas donde les planteo a los chicos, una persona en un huerto siembra y utiliza tantos sacos de abono. Y hay jóvenes que me dicen, profe, mi abuela no utiliza abono industrial. ¿Qué utiliza? Nosotros utilizamos algas. ¿Por qué utilizan algas? Porque nosotros vivimos cerca de la costa, como nos queda lejos, y aparte, desde años antiguos, mis abuelos han usado las algas, por ejemplo, para nutrir de sales y minerales la huerta. En otras partes yo me he encontrado, no, profe, nosotros utilizamos, por ejemplo, también la ceniza, ¿cierto? Como un medio en el sur, sobre todo, yo soy del sur,
la ceniza como un medio para proteger los cultivos de huerta, para alejar los caracoles y las babosas. Entonces, al final, un problema de matemáticas, orientado, por ejemplo, al estudio de ciertas cantidades y funciones, se les da una interpretación, ¿cierto? No se queda solo en el número, la matemática, no se queda solo en cuál es el resultado de la ecuación, sino que qué nos dice ese resultado, qué nos posiciona, cómo nos posicionamos con ello, qué hacemos con ese número, ¿cierto? ¿Qué nos indica? Y qué otras prácticas que se presentan en ese problema también pueden ser abordadas, ¿cierto? Desde el conocimiento de los estudiantes. Entonces el estudiante ahí toma la voz, se posiciona como un promotor incluso de sus propias experiencias y reconoce, ¿cierto? Y valora, ¿cierto? Las experiencias propias de su comunidad, ¿cierto? En este caso de su familia, ¿cierto? Yo he vivido mi vida ligada, ¿cierto? Al tema de los cultivos, la siembra, la cosecha, ¿cierto? Y muchos de los aspectos que se trabajan, ¿cierto? Que uno podría decir, los reconoce más como científicos. Yo lo he vivido, ¿cierto? Como experiencia local, ¿cierto? Nosotros casi no utilizamos agroquímicos, por ejemplo, para las huertas. Comemos casi todo natural, tenemos prácticas de protección ambiental que son sustentables, utilizamos el compost antes de que hubiera un boom, por ahora decirlo, del compost, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, cuando la expositora Valeria decía a los docentes se les dificulta un poco el hecho de que se les integre, ¿cierto? Otra carga más, porque parece ser que los objetivos de contenido, ¿cierto? Parece que no tienen la entrada por donde, ¿cierto? De estos aspectos ambientales. Yo creo que hay un aspecto fundamental igual de reorientar, ¿cierto? Reflexionar en torno a la praxis docente, en torno a lo que qué es el docente hoy en día, ¿cierto? Cómo nos posicionamos como docentes, como mediadores, como impulsores, como investigadores, como valorizadores también, y también como aspecto, como un agente político que puede posicionar, ¿cierto? Y incentivar cambios en comunidades, ¿cierto? Donde pareciera ser que la crisis más la afecta, ¿cierto? En Chile pareciera ser que, sobre todo en Chile, por la evidencia que tenemos más cercana, pero parece que las que llevan más la carga con la crisis ambiental son las comunidades que muchas veces tienen más prácticas sustentables, ¿cierto? De antaño. Y eso es lamentable que hoy en día esas prácticas se vayan incluso perdiendo, queden subyugadas, ¿cierto? A un aspecto científico que si bien es importante, pero debe de complementarse, ¿cierto? Para ser significante la práctica de la educación ambiental o la educación para el desarrollo sustentable. Sin duda, sin duda. Muy, muy de acuerdo, Nicolás. Creo que eso ha sido un poco retomando la pregunta inicial que les hice, que fue esto como transversal. Me quedo con esto de ser empáticos y abordar cualquier concepto desde el otro también, entendiendo que no es un ser vacío, sino que viene ya también lleno de experiencias y conocimientos, y entonces cómo desde ahí nos vinculamos y seguimos construyendo esta conciencia ambiental. Me encantaría seguir conversando con ustedes, lo he pasado muy, muy, muy bien, pero dado el tiempo y que este congreso sigue, se nos viene a las 3 de la tarde la última ponencia con Victoria Der para que no se la pierdan. Ya vamos cerrando este congreso, este hermoso congreso. Me quedo con todo lo conversado, espero que todas estas redes de micelio, ¿verdad?, que han ido construyendo cada uno de ustedes en distintos caminos, efectivamente nos lleven a una regeneración ecosocial, que podamos volver a encontrarnos en otros espacios, y nada, muy agradecida por lo que hacen y por haber compartido con ustedes. Así que nos vemos pronto, quedan invitados a las 3 de la tarde, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao.